Hola a todos y bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en este video. No olvides suscribirte al canal y compartirlo antes de continuar. Muchas gracias. Gökberk Demirci y Özge Yaz, adorados por millones desde que su química traspasó la pantalla, siempre han vivido bajo un reflector que no descansa. Los fans celebraban cada gesto, cada mirada, como si todo fuese una escena perfecta de la serie que los unió. Pero la fotografía de felicidad dio un giro inesperado anoche, cuando una coincidencia, o quizá algo más, agitó el tablero de su relación. Cerca de la medianoche, Gökberk se dirigía a ver a unos amigos en una zona exclusiva. La ciudad estaba casi en pausa, con ese silencio elegante que a veces tiene Estambul cuando las luces de las avenidas se reflejan en los cristales. En medio del tráfico, un coche familiar llamó su atención. A los mandos iba un joven, y en el asiento de al lado, una silueta que, al primer golpe de vista, le resultó punzante. El perfil se parecía demasiado al de Özge. El corazón le golpeó el pecho sin pedir permiso. Dudó un segundo, pero el impulso pudo más. Decidió seguir ese vehículo para confirmar lo que sus ojos se negaban a creer. La persecución fue breve, casi silenciosa, hasta que ambos coches quedaron alineados ante un semáforo. La luz roja los obligó a detenerse, y los mundos de ambos, por un instante, se rozaron. Gökberk buscó sus ojos a través del vidrio y encontró una mirada que no esperaba. Primero sorpresa, luego un desconcierto que se parecía demasiado al miedo. Özge se quedó helada al reconocerlo. Ese intercambio silencioso, ese gesto mínimo, encendió la mecha. Bastaron segundos para que, más tarde, las redes sociales estallaran con teorías, montajes y una avalancha de "lo vi con mis propios ojos" que no hacía más que alimentar el ruido. Personas cercanas a la actriz afirmaron que el acompañante era un viejo amigo del medio, alguien a quien había visto por casualidad. Un encuentro fortuito, dijeron. No había nada detrás, insistieron. Pero por dentro, a Gökberk le costaba tragarse esa explicación. La duda, afilada como un vidrio roto, no le daba tregua. Minutos después, las señales del terremoto se hicieron públicas, dejaron de seguirse mutuamente en redes. 2 toques. 2 clics amargos que pesan más que 1000 palabras. El resto de la noche fue una batalla personal para él. Conduciendo de vuelta, las manos le temblaban sin querer, y el pensamiento se redujo a una sola pregunta que retumbaba, insistente. ¿Por qué me ocultó esto? Las imágenes de tiempos felices cruzaron por su mente como un carrete sin pausa, risas detrás de cámaras, promesas discretas, secretos compartidos al amanecer. El contraste con lo vivido hacía unas horas lo dejó a solas con un silencio que cortaba la respiración. Özge, por su parte, no tardó en sentir el zumbido incesante del teléfono. Mensajes, llamadas, capturas de pantalla, conjeturas y etiquetas. Cuando descubrió que Gökberk ya no la seguía, se le formó un nudo duro en la garganta. Intentó llamarlo, una y otra vez. El tono sonó sin respuesta, como si al otro lado hubiese una pared. La ansiedad, visible en sus manos frías, escaló hasta los ojos, y a pesar de su temple acostumbrado, la emoción le quebró la voz. Quería explicar, quería decirle que nada de eso tenía la forma que ya se estaba contando, pero no encontró una línea directa hacia él. Al amanecer, los portales de farándula difundieron esas fotos borrosas que decían mucho y no mostraban casi nada. Ningún rostro se distinguía con claridad, pero los comentarios apuntaban hacia la misma conclusión apurada. En lugar de aclarar, los comunicados y fuentes añadieron capas de misterio. El representante de Özge, sorprendido por lo rápido que crecía la tormenta, se enredó en frases que no terminaron de calmar a nadie. La curiosidad colectiva se mezcló con la tensión emocional como gasolina que alguien no dejaba de derramar. Agotado, Gökberk decidió desaparecer del ruido. Se instaló con un par de amigos de confianza en un hotel discreto a las afueras de la ciudad, un lugar sin miradas indiscretas. No tenía el menor deseo de hablar. Cerró la puerta, apagó casi todos sus dispositivos y se quedó a solas con la escena repitiéndose en su mente como un eco obstinado. Lo que más dolía no era la imagen del coche, ni la presencia de aquel joven, sino el golpe a su confianza. Su historia con Özge había sido intensa, con idas y venidas que la prensa convirtió en titulares, pero nunca se habían topado con un muro tan alto. La amaba, y eso no era un secreto para él, pero el orgullo también sabe imponerse cuando el terreno tiembla. Los intentos de ella por comunicarse se estrellaron en su silencio. Özge, sin embargo, no quiso rendirse a la confusión. Había pasado demasiado tiempo construyendo con él un lenguaje propio, una intimidad hecha de miradas y complicidades.
No pensaba huir ni dejar el guión de su vida en manos del rumor. Decidió buscarlo. Con el pulso acelerado pero firme, se presentó en el hotel. La recepción la recibió con ese murmullo contenido de los lugares donde nadie quiere hablar demasiado. Preguntó, esperó, respiró hondo. No sabía si él querría verla, pero el miedo a perderlo ya no podía marcar el ritmo. Subió, paso a paso, hasta la habitación. Frente a la puerta, cerró los ojos y tocó con suavidad. Adentro, la quietud pesaba. Pasaron segundos que parecieron horas. Estuvo a punto de retroceder, pero se quedó. Porque su historia no merecía terminar atrapada en un malentendido. Porque en el fondo, sabía que el primer paso para reparar una grieta es no apartar la mirada de la fisura. Cuando finalmente la puerta se abrió, el mundo se encapsuló en un cruce de miradas. En la seriedad de Gökberk había un hombre abatido que hacía esfuerzos por no mostrarlo. En los ojos húmedos de Özge, latía el miedo sencillo de quien entiende que el amor no es un bien garantizado. En voz muy baja, sin teatralidad, le dijo que si le regalaba un instante de verdadera atención, todo podría colocarse en su lugar. No pidió absoluciones ni habló de culpas ajenas. Solo pidió ser escuchada. Él, inmóvil en el umbral, sintió que dos fuerzas tiraban de él, la necesidad de protegerse y la certeza de que no todo estaba perdido. La desesperación mansa en el rostro de ella empezó a deshacer la coraza que había levantado a toda prisa. Entraron. La habitación se llenó de un silencio suave, parecido al que precede a las confesiones necesarias. Özge tomó aire, entrelazó los dedos como para sostenerse a sí misma, y empezó a contar. Dijo que el hombre en el coche era un compañero de sus primeros talleres de actuación, alguien a quien no veía desde hacía años. Que el encuentro fue casual, callejero, de esos que a veces regala la ciudad. Que se detuvieron a conversar un poco, a ponerse al día sin ninguna intención escondida. Y que nunca imaginó que, en ese preciso instante, Gökberk iba a cruzarse con esa escena y entenderla como una puñalada. No había juego, no había dobles intenciones. Solo torpeza y mala coincidencia. Él escuchó cada palabra, sin interrumpir. Sin embargo, la herida seguía abierta. Con una voz apenas audible, preguntó por qué no se lo había contado. No se trataba de celos por un tercero. Se trataba de la elección de callar, de dejarlo fuera de una parte de su día, de no confiarle algo que, por pequeño que fuera, podía haberse resuelto en un mensaje. Nos estamos alejando tanto que ya no te sientes segura conmigo, deslizó con un cansancio que pesaba más que el enojo. Esas palabras se clavaron en el pecho de Özge, porque nombraban el miedo que ambos compartían sin confesarlo, que la distancia, sorda y lenta, crece si no se la enfrenta. Con lágrimas venciendo su orgullo, confesó que había tenido miedo de provocarle celos, que creyó que lo mejor era no armar un conflicto innecesario, que prefirió evitar una discusión pensando que así protegía la paz. Pero al callar, solo había agrandado el abismo. Lo dijo entre susurros, con la voz rota, con esa honestidad que no necesita juramentos, solo presencia. Al verla temblar, a Gökberk se le fue apagando la chispa de la rabia. No desapareció la herida, pero sí el incendio. Quedó el humo denso del orgullo, esa voz que dice que una traición, aunque sea mínima, no se olvida con facilidad. Se levantó, caminó hasta la ventana, y se quedó mirando la mañana límpida colándose por la cortina. Tomó aire como quien toma impulso y regresó a mirarla. Le recordó el pacto que alguna vez hicieron, contarlo todo, incluso lo incómodo, incluso lo insignificante. No era un reproche por el hombre del coche, era el dolor de saberse fuera de su confianza por unas horas que se habían sentido eternas. Y eso, más que enfado, le provocaba una tristeza honda. Özge dio un paso y acercó la mano al pecho de él, con esa delicadeza que se tiene cuando se toca algo frágil. Le dijo que nunca quiso perderlo, que aceptaba su parte en el daño, que entendía que había quebrado algo importante, que estaba dispuesta a hacer lo necesario para reconstruir la confianza, aunque fuese ladrillo a ladrillo, que no la soltara, que no apagara lo que habían encendido con tanto esfuerzo. En sus labios no había promesas vacías, sino la voluntad concreta de enmendar. En el rostro de Gökberk apareció una duda breve, el temblor de quien pelea contra sí mismo. No quería terminar algo que todavía sentía vivo. En un platillo de la balanza, el dolor de la desilusión. En el otro, la tibieza conocida de un amor que había resistido demasiado como para dejarlo morir en una esquina de madrugada. Özge Kalo. Dejó que las palabras respiraran en el ambiente, que el silencio hiciera su trabajo. Afuera, el sol ya había trepado alto, pero en la habitación todavía circulaba esa tormenta íntima que tarda en apagarse. Pasó un larguísimo minuto.
Gökberk sostuvo la mirada de ella y, finalmente, le tomó las manos. En sus ojos aún quedaban sombras, pero debajo, el afecto pulsaba con claridad. No la abrazó de inmediato ni lanzó un discurso dramático. Tan solo propuso un gesto sencillo y difícil a la vez: escucharse de verdad, sin sobreentendidos, sin permitir que el orgullo firme guiones ajenos. Escucharse para aprender de ese tropiezo y no volver a protagonizar la misma escena con otros actores. Así termina este capítulo de su historia, que no es perfecto ni está libre de errores, pero que se escribe con tinta humana. Gracias por acompañarnos en Escándalos de Series Turcas. Si te gustó este video, suscríbete al canal y compártelo. Hasta la próxima.